Entonces, les aviso. Sí, ya estamos Gracias, Nora. grabando. Bueno, gracias por estar aquí. Esto es importante para nosotros, información en torno a lo que está pasando en muchas escuelas, en la universidad en general. Y yo creo que nos cae muy bien el hecho de recibir información desde diferentes ángulos, desde diferentes visiones y perspectivas. Y que creo yo que hay un punto de encuentro, un punto donde nos podemos encontrar. Bueno, pues está aquí el doctor Axel. Él fue una de las piezas importantes de un instituto que formó durante varios años a maestros del CCH y de otras instituciones. Desafortunadamente se acabó eso. Y bueno, tenemos aquí el doctor investigador Axel Didrikson. Adelante, investigador, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes presentándoles, como me pidieron, una reflexión respecto a la legislación nacional que tenemos desde la entrada de este nuevo gobierno y recientemente en el 2021, primero con la reforma al tercero constitucional en el 2018, que elimina el viejo, digamos, esquema de reforma educativa que se creó con el PRI y el PAN y el PRD como un acuerdo nacional que fue prácticamente un tercero constitucional que trajo consigo un conflicto de los 6 años de gobierno de Peña Nieto en contra del Magisterio Nacional, en contra de las universidades, promoviendo reformas básicamente de evaluación para segregar y diferenciar al personal académico, y en las universidades metió todo una serie de normas y esquemas, digamos, pedagógicos, entre comillas, copiado de Europa, de los estándares y competencias, que fue muy discutido. Prácticamente se quiso imponer la idea de que las reformas curriculares tenían que basarse en esquema de competencias. Varias universidades incluso se adjudicaron la idea de que ya eran universidades basadas en currículos por competencias, como el Politécnico Nacional, la Universidad Veracruzana, la de Universidad de Colima, Nayarit, etcétera, etcétera. Y cuando yo les preguntaba que me hicieran referencia a qué tenía que ver con la perspectiva de un currículum por competencias, ni siquiera sabían de qué se trataba. Esto estaba bien para la Unión Europea, donde se hizo un acuerdo desde 1994 con el proyecto Bolonia de crear el espacio único europeo de educación superior, y por lo tanto incluía 20 y tantos países y cientos de universidades, y por lo tanto para crear sistemas homologables de créditos, de movilidad de estudiantes o de profesores, de académicos, y cursos comunes, complementarios, etcétera, se requería un nivel de evaluación y de estandarización, porque pues, eran 20 y tantos países, ahora son casi 70 o más. Entonces ahí se justificaba una situación como esta. Aquí se quiso traer, y el modelito, pues nunca, estos modelos que se copian nunca son adecuados para los contextos de aplicación como el nuestro, con grandes desigualdades y diferencias, inequidades, como ocurre en el proceso de segmentación que tenemos en el sistema educativo. Entonces fue un fracaso, pero además del fracaso fue punitivo, fue muy agresivo contra sobre todo contra los profesores. Bueno, esto se acabó. Vino una reforma del tercero constitucional en el 18 con la entrada del nuevo gobierno, y que se plantea pues una reforma que por lo menos atiende un conjunto de elementos que habíamos
desarrollado desde hace muchos años como una pedagogía alternativa, la gratuidad de la educación, la perspectiva de ir creando un sistema no competitivo, una evaluación no punitiva, sino una autoevaluación que reforzara la calidad o la pertinencia social y la incidencia. Y junto con eso, después del 18 hasta el 2021, con el medio de la pandemia, esto paralizó un poco la actividad legislativa en el terreno de la normatividad hacia la educación superior, la ciencia y la tecnología. Se hicieron 3 versiones de una ley federal de educación superior. Desde el 18 comenzó. Yo tuve la posibilidad de participar en el Parlamento abierto antes de la pandemia y durante la pandemia ya en condiciones en sesiones no presenciales. Introdujimos una serie de elementos, estudios, investigaciones, reflexiones, etcétera. Algunas quedaron, otras no, desafortunadamente, como las propusimos, pero sí quedó una ley federal bastante interesante que recoge muchos de los elementos, como ahorita les voy a comunicar, informar, de tal manera que podemos aprovecharlos, debemos aprovecharlos para hacer cambios en nuestra propia institución y en las instituciones de educación superior a nivel nacional. Y junto con ello, en materia de investigación, ciencia y tecnología, directamente porque muchos somos parte del Sistema Nacional de Investigadores o tenemos proyectos relacionados con nuestras investigaciones a nivel de fronteras del conocimiento, también el CONACYT dio inicio a la preparación de una ley nacional de ciencia, humanidades y tecnología. Se agrega en este gobierno la H, que aquí no es muda, ¿no? Porque tiene gran significado, porque por lo regular en los anteriores gobiernos las humanidades y las ciencias sociales habían sido pues casi el patito feo de la ciencia y la tecnología, ni siquiera considerada como investigación científica o aportes al conocimiento. En parte mucho del grupo de los 31 que ahora están cuestionados por el robo que hicieron, bueno, el aprovechamiento de los recursos públicos para intereses privados. Como ustedes saben, ahí hay un escándalo tremendo que todo el mundo se ha manifestado a favor, bueno, las autoridades particularmente, pero pues tenemos que esperar a que la ley defina si efectivamente se hizo un destino fraudulento de los recursos públicos, y entonces así hay que, pues, tienen que comparecer ante la justicia este grupo de los 31. No tiene que ver absolutamente nada con la ciencia, la tecnología, el conjunto de los investigadores. Digo, yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, ni muchos colegas que yo conozco. Es este grupo que fue directivo del CONACYT y que del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. ¿Sí me estaban escuchando? Se cortó un par de segundos. Ok. Entonces, está también en proceso un borrador de la Ley de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que ha sido muy discutida, pero yo espero que este año, con la nueva legislación, se pueda tener ya una ley al respecto. Lo que sí está aprobado sale en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2021, la Ley General de Educación Superior que nos compete directamente. Y aquí quiero presentarles algunos de los artículos que vale la pena que reflexionen como docentes de universitarios que son tanto de bachillerato como de licenciaturas o posgrado, porque debemos tomar ya esta normatividad como referente para la definición de la política institucional y la defensa de nuestros derechos, de nuestra organización y de nuestros puntos de vista como académicos y trabajadores de la educación, porque esta ley nos garantiza muchas cosas que antes no existían y que por lo tanto
Si no se conocen, pues está muy mal, y si se conocen, pues hay que tomarlas en cuenta para poner las cosas en marcha, sobre todo programas, desarrollos y cambios institucionales que nos corresponden hacer, y si no lo hacemos nosotros, pues solamente las autoridades van a hacer lo que ellas quieren. Por ejemplo, en el artículo 2, esto es muy importante, se garantiza el derecho a la autonomía. Esto está consignado en el 3º constitucional, en el 7º, en la fracción 7ª del 3º constitucional, donde se dice que las universidades que gocen por ley del derecho a la autonomía tendrán todas las prerrogativas. ¿Qué significa la autonomía? Es decir, autogobierno, decisión en materia de planes y programas de estudio, la definición de sus órganos de gobierno conforme a lo que las comunidades lo desean, y los cambios que se requieran en materia de ubicación de recursos, de representaciones, etcétera, etcétera. Esto nos garantiza la autonomía, incluso la garantía de que el territorio de la universidad está definido en la perspectiva de la autonomía y es inviolable. Esto lo dice el artículo y el concepto de autonomía, que viene desde 1918 con el movimiento de Córdoba, Argentina, que después se finalizó en toda América Latina. Pero en el artículo 2 de esta nueva Ley General de Educación Superior se especifica que la autonomía, que el derecho a la autonomía se regirá desde las perspectivas, leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas y que resulte compatible con la Ley General de Educación Superior. Y hay un párrafo en este artículo 2 que dice: ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la autonomía. Y por lo tanto establece que la iniciativa de reformas internas en las leyes orgánicas no deberán ser ni interrumpidas, ni valoradas, ni decididas por ninguna intervención de ninguna otra autoridad más que la universitaria. ¿Qué significa esto? Que desde hace muchos años, nosotros que tenemos ya una larga trayectoria en las luchas universitarias, siempre habíamos dicho: no podemos cambiar la ley orgánica porque teníamos un Congreso, un Parlamento dominado por el PRI, por el PAN. Entonces, si cambiábamos la ley orgánica que viene de 1945, que no sirve para nada porque lo único que garantiza es la existencia de la Junta de Gobierno, todo lo demás, ustedes leen la ley orgánica de 1945, que es la que nos rige, vaya, y no aparece ni siquiera el CCH, no aparece el instituto, no aparecen los centros foráneos de la universidad, etcétera, porque fue hecha en 1945, no tenía por qué inventar nada. Es una ley obsoleta, no tiene ningún sentido. Pero decíamos, no la podemos cambiar porque si no el Congreso de la Unión puede hasta revertirnos los cambios que queremos e imponernos una ley orgánica más reaccionaria, más retardataria, más obsoleta y más de control del gobierno en turno, priista, hacia la universidad. Entonces, movíamos los estatutos, hubo congresos incluso como el que yo participé en 1986, con la huelga del CEU y reformas que se han metido, algunas buenas, otras malas, a nivel de estatutos o a nivel de dependencias, pero no a nivel de la ley orgánica. Bueno, este artículo, a partir de ahora, nos defiende que el derecho a la autonomía implica también el cambio de la ley orgánica. O sea, podemos desaparecer la Junta de Gobierno, podemos desaparecer la Constitución, el procedimiento para lo que platicamos hace un momento con la maestra Romero, de que las representaciones de los académicos deben garantizar que son representaciones de todo el cuerpo académico, incluyendo el personal académico por asignatura o de tiempo. Las formas de gobierno y constitución del Consejo Universitario, por ejemplo, el bachillerato no está debidamente representado, los estudiantes no están debidamente representados, hay una mayoría en el Consejo Universitario representado solamente por autoridades
que siempre votan y pues nos ganan las votaciones, pues son mayoría. Incluso se puede regular que la presidencia del Consejo Universitario debe ser rotativa, no tiene por qué presidirla siempre el rector puede ser solamente un miembro del Consejo Universitario. Por ejemplo, yo en su momento en alguno de los eventos que hubo preparatorios al Congreso de los 80s, 90, propuse que la Junta de Gobierno, si elige autoridades, también las tiene que evaluar y las puede quitar. Después de 30 años ocurrió esto con el director del Instituto de Investigaciones Estéticas, que hizo una tontería en Radio UNAM, dijo una estupidez contra las mujeres, y el rector mandató a la Junta de Gobierno a que lo destituyera. Esta propuesta yo la hice desde hace 30 años, imagínense, y es la primera vez que ocurre. O sea, uno no entiende por qué una instancia de gobierno que elige directores o designa directores, digo, si fuera el caso, no los tiene que evaluar o no los puede quitar. Entonces, ¿para qué los pone? Simplemente para que hagan lo que se les hinche la gana, eso no es posible. Bueno, a partir de ahora, no solamente podemos hacer modificaciones de esta envergadura, de cómo elegir autoridades, cómo elegir rector, cómo elegir directores, cómo elegir comisiones dictaminadoras, cómo definir las representaciones de los académicos titulares o de tiempo parcial, cómo hacer la evaluación, cómo definir las comisiones que dictaminan el PRIDE o los procesos de titulación o de etcétera, las garantías de los derechos de los estudiantes, del bienestar estudiantil, etcétera, etcétera. E incluso el total de la ley orgánica. Ahorita ya debemos de empezar a discutir una nueva ley orgánica, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el actual Congreso de la Universidad Pedagógica Nacional, donde ya estamos discutiendo su nueva ley orgánica, porque está proponiendo que la UPN sea autónoma, como hasta ahora no lo es. Entonces ya tendríamos que estar discutiendo nuestra nueva ley orgánica, porque amparados en el artículo 2, dice: ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la autonomía. Entonces, esto nos permite realizar este tipo de cambios como los queramos, desde el plano, obviamente, del consenso, del diálogo, del respeto mutuo, de la pluralidad, de la investigación profunda sobre lo que significa un articulado determinado para el desarrollo de la investigación, de la docencia, de la articulación entre los sistemas, de la definición en red de una universidad, que estamos en 23 estados de la República, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en la complejidad que tiene esta, pero ahora lo podemos hacer. El artículo 3 establece la obligatoriedad de la educación superior por parte del Estado. Es decir, se garantiza que la educación superior no es una mercancía, es un bien público, es un bien social y es un derecho humano universal que debe estar garantizado plenamente por el Estado, y se establecen tipos de educación superior. Entonces establece que hay educación universitaria especializada y diferenciada bueno, también se incluye la educación superior normal y de formación docente. Ahí desafortunadamente no quedó una propuesta mía que hice en el Parlamento Abierto, donde yo caracterizaba los distintos tipos de instituciones de educación superior, porque no es posible que, digamos, yo establecía qué es una universidad, qué es un instituto de educación superior, qué es una escuela de educación superior y qué es un centro de estudios superiores o tecnológicos o etcétera, privados. Porque no puede ser que tengamos universidades que solamente dan docencia, se dicen universidades latinoamericana, universidades panamericana, universidades tecnológicas, etcétera, etcétera, y solamente hacen docencia. El concepto de universidad es las 4 funciones sustantivas: docencia, investigación, innovación y difusión de la cultura.
ahora se ha agregado en las universidades modernas el concepto de innovación, que significa el vínculo de nuestros conocimientos con la sociedad. Y entonces un instituto de educación superior, pues es aquel que solamente puede dar 3 carreras, 5 carreras, y entonces no es una universidad, porque no hace investigación, no hace innovación. O una escuela de educación superior que solamente da derecho, es una escuela especializada en comercio y administración, bueno, que existan, pero no tiene que ser universidad. Bueno, esta categorización desafortunadamente no quedó, pero de todas maneras la planteamos y sí hay una cierta especificidad sobre la educación universitaria cuando es autónoma, cuando es desconcentrada, cuando es descentralizada, etcétera, etcétera. El artículo 4 garantiza la universalización de la educación superior, se supone que para el 2024. En términos de la investigación educativa, el concepto de universalización de la educación superior ocurre cuando la tasa bruta de escolarización o el grupo de edad escolar correspondiente alcanza más del 60% de la población total. Es decir, le llamamos tasa bruta de escolarización universal cuando está entre 60 y 70% del grupo escolar correspondiente, que es de 18, en este caso como nosotros tenemos bachillerato, es de 15 años hasta 24 años. La universalización de la educación superior está planteada en la política pública y está garantizada en este artículo 4 y que además agrega que no solamente se deberá garantizar el acceso pleno a la educación superior, sino también garantizar su permanencia. Porque tradicionalmente solo se decía, vamos a financiar a la educación superior de acuerdo con la tasa de alumnos que tiene. Sí, pero el problema es que después del tercer semestre o cuarto semestre, a nivel de la licenciatura, del 30 al 40% va desertando y la mitad de la población que ingresó ya no egresa. Tenemos una tasa de deserción del 50%. En esta ley se garantiza no solamente el acceso universal de la educación superior, sino también los mecanismos para que se garantice la permanencia de los estudiantes hasta la culminación de su pregrado o de su grado. Se establece además la progresividad de la cobertura universal con equidad y calidad social y además se establece una gratuidad progresiva. Es decir, que toda la educación superior en México, con excepción de la privada, por supuesto, donde hay un apartado especial que la regula de manera bastante seria, bastante fuerte, pero a nivel de la educación pública se garantiza que esta toda, incluyendo tecnológicos, Universidad Politécnica, universidades autónomas, universidades estatales, universidades normales y especializadas de formación docente, sean gratuitas. Establece el principio de gratuidad progresiva, de universalización y además somos ahorita el único país en América Latina por lo menos que establece la obligatoriedad de la educación superior como un derecho fundamental. Recordarán ustedes que en el 90 y tantos, 92, 93, se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria. Hoy tenemos un 70% de cobertura de educación secundaria. En mediados de los 90 se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, o sea, el bachillerato. Y hoy tenemos 70% del grupo de edad escolar correspondiente al bachillerato que está incorporado a algún tipo de bachillerato, del que sea. Y ahora se establece la obligatoriedad de la educación superior. No hay ningún otro país que establezca esta obligatoriedad, con excepción de lo que ocurrió con la Ley Orgánica de Educación Superior en Ecuador, donde yo fui partícipe de esta elaboración de la ley y de la política pública en ese país. Sí se estableció, fue el primer país que de un banquero
está reformando la ley orgánica y está quitando la obligatoriedad y la gratuidad y todo lo correspondiente que habíamos hecho durante tantos años en ese país. El artículo 7º establece el contenido de un desarrollo humano integral del estudiante, establece también la obligatoriedad de que la universidad debe ofrecer no solamente plenas garantías de permanencia, sino también de contar con los servicios de salud, de bienestar, de desarrollo integral, de respeto al género, de equidad en la promoción de los estudiantes y un conjunto de elementos para que el bienestar estudiantil también esté incorporado por ley federal por primera vez y concebido como un desarrollo humano integral de los estudiantes. El artículo 10º establece criterios para elaborar las políticas en materia de educación superior, bueno, ahí no nos metemos mucho porque son más o menos definiciones gubernamentales y legislativas que hacen referencia a la integralidad también de las definiciones de política en materia de educación superior y de la progresividad en materia de financiamiento hacia el 2024 que termina este sexenio, donde se propone que se alcance el 70% de la cobertura universal en la educación media superior y superior. En la media superior el 80-90% y en la licenciatura el 70% también, cosa que por la pandemia obviamente hay que repensar y reflexionarlo bien, porque nos pusieron en condiciones distintas. Había una deserción de aproximadamente el 65% de los estudiantes y en los profesores también hubo problemas gravísimos, como los vimos en la propia UNAM, de falta de pagos, de falta de estabilidad, de falta de corresponsabilidad con los profesores de asignatura y de tiempo parcial, donde no hubo la responsabilidad federal ni institucional para garantizar que nuestros docentes tuvieran una dignificación de su trabajo y de una carrera académica sustentable e integral en nuestra universidad. Ahí tenemos también que entrar de manera muy directa en la definición de política institucional que garantice efectivamente una normatividad que respete a nuestro personal académico que tanto esfuerzo hace de tiempo parcial, incluyendo, por supuesto, también los que somos de tiempo completo y definitivos. En el artículo 11º se establecen los tipos de educación superior: técnica, especializada, normal, licenciaturas, maestría y doctorado, que bueno, es más o menos una nomenclatura conocida. ¿Qué significa la educación superior técnica o tecnológica? En este caso yo les quiero mencionar que ahora en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento mayor de la educación tecnológica superior, mayor que la universidad pública, que el de la universidad pública. O sea, los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hoy ocupa un lugar mucho más en términos de cobertura e incluso de patentes, de propiedad intelectual, de desarrollo científico tecnológico, mucho más importante que las propias universidades públicas. Antes decíamos la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Universidad de Guadalajara, Monterrey, no sé, unas 5 o 6 universidades, concentrábamos el 60-70% o más, 80% de la actividad científica y tecnológica. Hoy no es así. Hoy los tecnológicos regionales han repuntado a nivel de la educación superior como los productores de un conocimiento y tecnologías disruptivas, como se le denomina hoy en día, y de tecnologías instruccionales muy avanzadas, mucho más que la propia universidades públicas, lo cual no está mal siempre y cuando tengamos articulación, como lo voy a plantear a continuación.
El artículo 19 propone la constitución de un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Este artículo elimina un viejo reglamento de descentralización y de coordinación de la educación superior de 1978, que también era letra muerta, pero era la única ley que existía en educación superior. Esto se acabó. A partir de este nuevo articulado se está proponiendo, yo ya participé en la discusión de la constitución de este nuevo Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior, de toda la educación superior, tecnológica, normales, superiores, educación de formación de docentes, universidades especializadas, UPN, universidades estatales, etcétera. Todo esto conglomerado de las instituciones diversas de educación superior, nos vamos a constituir en un Consejo Nacional de Educación Superior que va a tener como marco nacional un sistema de cualificaciones comunes, un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos que faciliten el tránsito y la movilidad de estudiantes y de profesores también por el sistema educativo nacional. ¿Qué significa esto? Que nosotros como profesores vamos a poder dar cursos, movernos en instituciones de educación superior, también las tecnológicas van a poder intervenir en lo cual no vendría mal conocer toda la parte tecnológica que están desarrollando y viceversa, desde el plano de las humanidades, las ciencias sociales o las áreas del conocimiento de frontera de las universidades públicas, y ocurrirá un sistema de cualificaciones que va a intervenir en un nuevo sistema de evaluación, y también va a incorporarse este sistema de cualificaciones o de calificaciones, como se le denomina genéricamente, en la currícula. Es decir, este consejo va a tener que plantear una parte de la currícula que va a tener homologaciones a nivel nacional para hacer coparticipar de forma horizontal, no competitiva, sino colaborativa, de cooperación, tanto a nivel nacional con este consejo como a nivel estatal en los consejos estatales que se van a formar a partir de ahora. Ya ahorita ya se está constituyendo, ya se está planteando la normatividad que va a reglamentar la creación de este Consejo Nacional, que muy pronto ustedes lo van a ver en la opinión pública. Ahí es muy importante que nosotros nos organicemos porque hay un espacio para la representación del personal académico en este consejo a nivel nacional y representaciones académicos y de trabajadores de la educación también de forma correspondiente. Entonces, pues ahí hay que evitar que lleguen representaciones que no nos representen, sino representaciones que efectivamente sean una voz libre, autónoma, crítica, propositiva, proactiva de las representaciones académicas en este consejo, donde no solamente va a haber autoridades, sino también va a haber los actores estudiantiles y magisteriales de la educación superior, incluyendo, por supuesto, en el caso de la UNAM, de los académicos y los estudiantes del bachillerato, porque el bachillerato en la UNAM, como en otras tantas universidades de nuestro país, las universidades tienen bachillerato, tienen preparatorias. La gran mayoría. Son escasas más bien las que no tienen incorporado el bachillerato. Entonces, además, en este mismo artículo se señala que las instituciones de educación superior con autonomía, dice, las instituciones públicas de educación superior con autonomía constitucional y legal se regirán por sus propias normas en materia de revalidación y movilidad y estarán sujetas a lo que decidan sus autoridades escolares, o sea, a quienes nosotros podamos elegir de acuerdo con los mecanismos que podamos definir. Yo sé que ahorita, por ejemplo, tienen una discusión respecto a cómo se establecen los mecanismos para elegir las comisiones dictaminadoras en el bachillerato o en el CCH.
autoridad que proponen otro mecanismo y punto. Que, por ejemplo, los consejeros comisionados en las diferentes instancias no sean los mismos que se repiten cada temporalidad de constitución del consejo, sino que cambien, que haya rotación, que intervenga, por ejemplo, representaciones del personal académico no titular, del personal académico de tiempo parcial, porque son miembros del personal académico. Es más, son la mayoría del personal académico. Entonces ahí ya se puede ir estableciendo desde el marco de una ley federal de tal envergadura, pues a nivel constitucional, aunque tiene un estatus poquito abajo, el tercero es el que está a nivel constitucional, pero es una ley federal, cuya normatividad debe ser respondida por autoridades y por los sectores y actores académicos. En el artículo 21, léanlo con cuidado, se establece la relación de la educación superior con la educación media superior. Ahí hay una clara definición de que la educación superior debe hacer propuestas de forma corresponsable con la educación media superior e incluso con la educación básica. Y esto significa tener una política institucional que incluso haga propuestas para el mejoramiento de la educación básica y también de la educación secundaria y de la educación media superior o bachillerato. En el artículo 23 se establecen los sistemas locales de educación superior. Aquí en la Ciudad de México vamos a tener que establecer este sistema local de educación superior, donde también tiene que haber representaciones de académicos y de estudiantes, de tal manera que podamos intervenir también en esta regulación normativa que ya está prefigurada en esta ley. También en el artículo 24 se establece la coordinación de la educación superior con el sistema de ciencia, tecnología, humanidades e innovación, de tal manera que haya una articulación convergente entre el sistema de educación superior con la ciencia y la tecnología. En el artículo 30 se establece la autonomía incluso para las instituciones tecnológicas. Ustedes sabrán que, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional no tiene autonomía, pero está ahorita con la propuesta de hacer un congreso interno para hacer su reforma orgánica y legal, de tal manera que hoy en día también el Instituto Tecnológico Politécnico Nacional y otros institutos tecnológicos pueden establecer que son instituciones autónomas por ley. Antes estaban totalmente excluidos para pertenecer solamente a la Secretaría de Educación Pública. Hoy esto está abierto y se hace posible tanto para la UPN, para los tecnológicos o para las universidades politécnicas. El título cuarto establece la educación superior como un derecho humano, un bien público y garantizado por el Estado, como lo hemos dicho desde las conferencias de la UNESCO regionales en las que hemos participado, que es nuestro principio. La educación superior no es una mercancía, la educación superior es un derecho humano, un bien social y público, y debe estar garantizado totalmente por el Estado. En el título cuarto se establece esta situación. En el título sexto se establece las condiciones para el financiamiento de la educación superior. No se incluyó desafortunadamente una demanda que había sido muy fuerte del plano de las universidades, que era legislar respecto a un presupuesto multianual, porque hasta ahorita lo que tenemos son presupuestos anuales. Ahorita, por ejemplo, ya está en discusión el presupuesto para el 2022. Hay una elevación, la más importante es para la UNAM. Hay un crecimiento del 4.4% del presupuesto en materia de educación superior, lo cual incluye para nuestra universidad, por supuesto, el bachillerato. Son 96.585 millones. Para la UNAM vamos a tener un presupuesto hasta ahorita etiquetado, falta los ajustes que haga la Cámara de Diputados, pero para la UNAM se está designando
para el 2022, 44,823 millones de pesos, que corresponden al 46% del total de las universidades federales, ¿eh? La UNAM se lleva casi el 50% del total del presupuesto para universidades autónomas federales. No es cualquier cosa. Son 44,823, 42,000 millones fueron en 2021, lo cual hay un aumento del 46%, como les decía. La UAM, por ejemplo, tiene 8,138, solo compárenla. La UAM tiene 6 unidades en todo el territorio metropolitano y se lleva 8,138 millones. La UNAM, 44,000 millones. Una cifra como para el manejo de una rectoría y una administración bastante sustantiva, ¿eh? El Sinvestá, por ejemplo, son 2,000 millones. La Universidad Autónoma Agraria, 1,124 millones. La UPN apenas ni siquiera llega a 1,000 millones, llega a 957 millones. La Universidad Autónoma a Distancia, que ahora ha crecido muchísimo, tiene 297 millones. La ganona del presupuesto del 2022 es la UNAM. A ver cómo le va ahorita en la discusión. Tiene para pagar porque hay una confrontación entre la UNAM por primera vez tan fuerte con lo de los 31, donde el propio rector, el consejo universitario y los consejos de directores están defendiendo a este grupo cuando todavía ni siquiera se establecen las bases del delito correspondiente, y pues se han ido muy fuerte, ya movilizaron una cantidad de gente en toda América Latina, inclusive, y a nivel mundial. Para el bachillerato hay un presupuesto de 63,6%, de tal manera que también hay un crecimiento ligero para el bachillerato, pero es el caso de los otros bachilleratos. No es el caso del CCH ni de la Escuela Nacional Preparatoria, que entra dentro de los 44,000 millones de la propia UNAM. Entonces ahí también hay que discutir para dónde va ese presupuesto, porque el problema no es que nos aumente el presupuesto, sino qué se hace con ese presupuesto. ¿Qué se refuerza? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la planeación? ¿Qué es lo que se destina hacia la preparatoria, hacia el CCH, hacia la investigación, hacia la ciencia, las humanidades, etcétera, etcétera? Es lo que tenemos que discutir ahora que se presente este mismo presupuesto que se ha aprobado, seguramente para diciembre, en el Consejo Universitario, y ahí tenemos que tener propuestas viendo y analizando cómo se establece este presupuesto para nuestra universidad, porque tenemos el derecho de saber, conocer y cómo se distribuye y los criterios con los cuales se distribuye. Entonces, este es el título sexto que se refiere a los recursos de financiamiento hacia la educación superior, y se establece que habrá partidas presupuestales específicas para alcanzar recursos extraordinarios, se refiere, para alcanzar la universalización y la obligatoriedad desde una visión de largo plazo, con una planeación específica para alcanzar la obligatoriedad y la gratuidad completa de la educación superior de las universidades y del sistema de educación superior. Creo que estos son los artículos más importantes de la ley. Efectivamente, como se señala, lo primero que tenemos que hacer es de ir de arriba para abajo. La prioridad es la discusión sobre la ley orgánica, que es vetusta, obsoleta, ya no tiene sentido, es de 1945, no representa nada. Entonces hay que empezar a tener secciones de discusión de una ley orgánica, que significa, en primer lugar, el concepto de autonomía, el concepto de gobierno y gobernanza, el concepto de financiamiento y distribución, el concepto de órganos colegiados, cómo son elegidos, cómo son instituidos, cómo son las formas de evaluación para el desarrollo del personal académico,
cuáles son los sistemas de bienestar de los estudiantes, cuál es la articulación entre el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, cómo hay corresponsabilidad entre y articulación entre todos estos niveles. No es posible que la licenciatura se separe del bachillerato. Esto es verdaderamente insólito en cualquier universidad. Es como si dijéramos, la licenciatura no tiene nada que ver con la maestría y el doctorado. Digo, pues, si estamos formando desde el bachillerato. Afortunadamente tenemos un sistema integral de los 15, 16 años hasta los 24, 25 como grupo de edad escolar correspondiente, y no atendemos su articulación, sus trayectorias escolares continuas. Se dice, no, ya terminaste el bachillerato, solamente hay un pase reglamentado. No, espérate, el problema no es el pase reglamentado, el problema es cómo se incorporan a una licenciatura, dependiendo también de los procesos cognitivos que ocurren y curriculares en el bachillerato, y se articulan a procesos también cognitivos y curriculares en la licenciatura para alcanzar niveles de posgrado que son los mínimos en nuestra universidad, desafortunadamente. Estos creo son los elementos que tenemos que empezar a discutir. Ya están en la ley, ya tiene todo este año vigente. Las autoridades están avanzando, se están creando ya los consejos, se han instrumentado ya incluso procesos en los cuales se está redefiniendo estatus jurídicos. Por ejemplo, yo estoy participando en este proceso como asesor externo del Congreso de la Universidad Pedagógica Nacional, que va muy bien. Ya se está estableciendo incluso una propuesta de nueva ley orgánica y del significado de la autonomía universitaria de la propia UPN. También hay un congreso de las escuelas normales superiores con el mismo sentido. Hay un congreso también en puertas en el Instituto Politécnico Nacional, y la UNAM, nada, no propone nada. Nada más se manifiesta por los 31 que todavía están cuestionados si son rateros o no. No. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a discutir colegiadamente, sobre todo los actores principales, estudiantes y profesores, qué pensamos respecto a una normatividad que nos favorece a todas luces y que podemos tomar las decisiones desde la perspectiva de nuestro propio trabajo institucional. Con eso redondeo y termino esta exposición. Quedo a sus órdenes para posibles preguntas o intervenciones, lo que ustedes quieran, en los minutos siguientes. Gracias, maestra Dora Romero. Muchas gracias. Sí, perdón la interrupción. Pues le agradecemos mucho al doctor Axel Didrikson por esta exposición, esta charla, donde nos resumió prácticamente los artículos fundamentales de esta nueva ley. Y bueno, la profesora Sofía Velázquez, no sé si todavía, digamos, tiene unos minutos para estar con nosotros, y si no, posteriormente yo estaré moderando la sesión de preguntas. Profesora Sofía, ¿quisieras comentar algo? O... Te doy, podrías moderar tú, yo escucho, sigo escuchando. Gracias, aquí estoy también, aquí estoy todavía. Qué amable. Gracias, profesora Sofía. Bueno, pues tenemos la mano levantada de la profesora Angélica Espinosa. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, es que mi señal anda un poco mal, entonces. Está muy claro, sí. Espero que no se corte. Bueno, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar, doctor. Yo celebro mucho que ya se hayan contemplado pues esos vacíos que estaban en la educación superior, y bueno, que lo relacionan con básico, intermedio, me parece muy bien. Yo tengo preguntas, por ejemplo, en el aspecto de, pues primero la autonomía, porque bueno, a nosotros nos afecta mucho el hecho de que
en la actualidad, como están las cosas, las autoridades se escudan en esta cuestión de la autonomía para violentar lo que a nosotros pues, nos perjudica más, que son los derechos laborales. Entonces aquí sigue quedando muy amplio este concepto de autonomía, que yo entiendo que debe de ser así. Sin embargo, a mí sí me interesaría saber si se están contemplando dentro de esta nueva ley orgánica que se reconozcan los derechos ya plasmados en la Constitución, en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo, pues para proteger los derechos de los trabajadores, porque somos académicos, pero pues somos trabajadores. Y bueno, son violentos constantemente. Esto también a mí me preocupa. Usted dice, bueno, tenemos que incluirnos en este nuevo trabajar en pro de hacer una nueva ley orgánica o de muchas cosas dentro de la institución. Sin embargo, la realidad es que en la institución está cooptada por grupos de poder y esos nosotros, así como académicos, no podemos hacer nada. O sea, le estoy hablando de casos de violencia, de acoso, de amenazas, incluso por pedir lo justo, que es un salario. Entonces, así como lo veo, es muy interesante si todo funcionara pues adecuadamente. O si nosotros quisiéramos entrar en esta discusión y hacer pues, y un acompañamiento que lleve a esos nuevos cambios jurídicos, pues tenemos que derribar muchas barreras porque en primera pues no se dejan acercar a nada. O sea, tienen por lo menos acá en el bachillerato, CDH, está cooptado. Y pues ahí o sea, habría que plantearlo lo mejor que se pueda para que nosotros podamos proponer que no se nos permite hacer nada. Esa sería una. Y en el último apartado, en donde habla usted de los financiamientos, también, pues, ¿cómo podríamos nosotros organizados, digamos, ahorita somos un grupo pequeño, pero pues a veces estamos 20, a veces pueden llegar a ser un poco más? ¿Cómo poder entrar a estas cuestiones de financiamiento y elegir cuentas claras? Porque, pues, bueno, yo le platico mi caso, a mí me dieron un cheque de $2 en diciembre, no me pagaron una quincena, además, la siguiente, y pues hasta la fecha eso quedó en veremos, ¿no? O sea, simplemente ya lo hicieron a un lado y pues bueno, pues, léale a ver cómo le haces, porque ya fui a PAUNAM, me entrevisté con dirección general, con dirección general, con la dirección del plantel, pedí también en dirección general de personal y la respuesta fue simplemente nada, o sea, no hay nada. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos si en cuestiones tan elementales como es el salario, no tenemos ni siquiera derecho a cuestionar, preguntar o decir, bueno, díganme qué pasó, me van a pagar o no? Entonces, ya entrar nosotros como grupo, porque es muy interesante lo que nos ha comentado, yo creo que es cuestión de organización, ¿no? O sea, tendríamos que organizarnos muchos maestros para poder entrar a esta discusión. Pero así como lo veo yo y con la autoridad como está ahorita, pues a evadir estos bloques, porque yo me imagino que aquí, ya lo acaba de decir usted, se viene un aumento de presupuestos, van a estar muy consentidos y no tan fácilmente a soltar estos decisiones dentro de la institución, porque es una burocracia enorme. Entonces yo pregunto así, ¿qué nos sugiere? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Cómo podríamos organizarnos y hacer este acompañamiento? Que suena muy interesante. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí. Perdón, un momento. Sí. Le quisiera preguntar al doctor Axel Didrikson si responde una pregunta por pregunta No, o son varias. que se expongan varias. Sí, Muy por bien. favor, para que se Bueno, expresen todos los que quieran. muchas gracias. Bueno, relacionado con lo anterior, y me voy a permitir unos momentos, es la pregunta que originalmente planteó la maestra Carmen,
de que en relación a la ley orgánica de la UNAM, ¿cómo sería factible cambiarla? Y también otra pregunta, antes de darle la palabra al profesor Michel, digamos, siguiendo el orden de las participaciones, también la maestra Carmen pregunta si el bachillerato y en general la gran población docente, que somos la base de la UNAM, podríamos promover en las asambleas estos cambios estructurales, pero más allá de estos cambios estructurales, realmente, como dice la maestra Angélica, ¿qué incidencia real podríamos tener si están cooptados los órganos de decisión o si no cambian y se tienen prácticas, digamos, donde verticales, ¿no? No precisamente de consulta, en fin. Entonces, bueno, después de la participación del profesor Michel y digamos, respetando el orden, también leeré la pregunta del profesor Rada. Y adelante, maestro Michel. Hola, hola, muy buenos días a todos, todas, todas. Hoy escuchamos con mucha atención las reflexiones que nos comparte el profesor Axel, abonan a esta lucha, ¿no? En términos de los trabajadores de la universidad, docentes en este caso. Y bueno, yo suscribo lo que dice la profesora Angélica, que me parece que fue la que me antecedió, porque el marco institucional, pues como nos acaba de compartir el profesor, pues ahí está, ¿no? Pero los cambios sustantivos, en términos de transformaciones de la universidad, sí radican en la correlación de fuerzas que tengamos como profesores, ¿no? Al menos yo lo vi, yo fui parte de la asamblea de profesores de la PES Aragón. Nosotros tuvimos reuniones con el director de la facultad, expusimos la situación, ¿no? De los cambios que tendrían que darse, ¿no? Ante una universidad, pues creo que ya lo sabemos todos, ¿no? De amiguismos, de compadrazgos, de grupos de poder, de cuotas de poder. Eso yo se lo dije directamente al director de la facultad, que me queda claro que es un espejo que se reproduce en todas las demás facultades y universidades, no solamente de la UNAM, sino del país, me atrevo a decirlo, porque también conozco el referente de las universidades en el país, también trabajo en la UPN, también hemos seguido el trabajo que está pasando con el Congreso. Creemos que bueno, pueden haber un matices respecto a cómo se está llevando ese Congreso, pero yo creo que aquí lo que importa y bueno, aportando a este proceso es cómo generar fenómenos de conciencia en los compañeros que desafortunadamente no logran visualizar estas problemáticas que son de fondo, ¿no? Es decir, el país tiene un proceso en este contexto social y político de transformación dentro de los canales institucionales que plantea el capital. Y la universidad o los profesores más reflexivos, críticos, comprometidos por un mundo distinto a sí tendríamos que incidir, ¿no? El problema aquí es que, como dice la profesora Angélica, los grupos de poder están tan enquistados, ¿no? Levantar la voz implica un cuestionamiento radical a tu propia práctica docente. Yo gané un concurso de oposición recientemente, y obviamente las amenazas, ¿no? Incluso también para los profesores de tiempo completo. Un profesor de tiempo completo jamás va a levantar la voz, pocos, reducidos, porque también puede pasar lo mismo, ¿no? No están en mejores condiciones que nosotros. También son trabajadores. Entonces yo creo que ahí sí dependerá mucho de cómo generar esta correlación de fuerzas. Y sí hace falta, ¿no? Un turbión social más amplio que el que pasó ahorita con el reciente paro para generar estos cambios, porque el plan institucional, pues ahí está, ¿no? Y pareciera que nos puede dar este soporte, pero sí dependerá mucho del accionar de nosotros, ¿no? Este tipo de espacios, asambleas, me parece que abonan, o este tipo de diálogos, pues, ¿no? Si se quiere ver así, abonarán, ¿no? A este norte que seguramente todos buscamos y que creo que va en ese proceso, ¿no? Pero de que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, que requerimos más fuerza de profesores reflexivos y que obviamente los profesores que ahora nos involucramos en la universidad, esta nueva generación de profesores jóvenes, pues venimos con una carga ya amplia, ¿no? Yo ya terminé la maestría, ahorita estamos viendo lo del doctorado, o sea, no es por una cuestión de meritocracia, ¿no? Que tanto, pues
pues dice el capital, ¿no? Académico que tienes que tener, ¿no? Para poder estar ahí. Es combatir, creo yo, esos grupos de poder, ¿no? Y que no es fácil. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Michel. Me voy a permitir entonces leer la comentario del maestro Rada Reiman y nos dice que él difiere respecto de lo que comentó la maestra Carmen. Dice, considero que si se realiza un cambio estructural a la ley orgánica o cualquier otro cambio, debe ser impulsado, generado y logrado por todos los niveles y sectores dentro de la UNAM. Muy bien, entonces este es un comentario. Le doy la palabra a la maestra Carmen Rojas. Adelante. Bueno, yo bajo gracias, maestra Dora. Yo bajo la línea que llevaba ahorita el maestro Michel, le quería preguntar al doctor Axel Didrikson, ¿qué estrategia podríamos seguir efectivamente? Si no somos ahorita, si no somos una fuerza mayoritaria, veamos, ahorita somos 7 personas. Si no hacemos una fuerza más, juntamos más profesores para lograr estos cambios estructurales a esta ley orgánica, porque tenemos ya los elementos desde la reforma educativa, o sea que ya no tenemos que pasar por el Consejo, por el Congreso legislativo, sino que ya al interior de la universidad, con todos los actores de la propia universidad, podemos generar estos cambios estructurales, pero tenemos que buscar la estrategia para agruparnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque creo que hay mucha gente que queremos ya cambiar estas formas de gobierno. Por ejemplo, ahorita lo decía el maestro Michel, hasta los maestros definitivos tenemos problemas, efectivamente. A mí por alzar la voz me quitaron el PRIDE. Entonces, creo que esas cosas no tienen nada de seguro, nada. Entonces, ¿qué estrategia nos sugería, doctor, usted que tiene tanta experiencia en estas cosas, para poder difundir más nuestra asamblea, juntar más personas, que no nada más seamos esta es una asamblea de los 5 CCH, y ahorita somos nada más 8 o 10 personas. El día que tuvimos la reunión con el maestro, con el doctor Benjamín Baraja, logramos ser 70 y tantos. O sea, porque había más interés, porque estaban hablando con el director general para casos personales y demás. Pero ¿cómo podemos juntar a más personas en esta asamblea, hacerla más pública, juntar más personas de escuelas y facultades? Aquí está la maestra Dora, que es de una facultad. Y creo que eso es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmen. Voy a dar lectura a otro comentario. Dice, en cuanto al camino o la estrategia para lograr cambiar la situación e impulsar un cambio interno, se deben de conocer a profundidad los tejes y manejes, al derecho y al revés. Y la pregunta fundamental es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, habla muy metafóricamente, pero seguramente se refiere como a estas formas de tomas de decisiones, ¿no? Que no precisamente, digamos, son muy directas, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Bueno, no sé si el profesor Michel quisiera tener otra intervención o si dejó la mano levantada. No, ya, lo dejé levantada, perdón. Ah, muy bien. Sí, bueno, tengo la mano levantada también. Comentarles a los profesores presentes, bueno, al investigador Axel Didrikson y a las personas que vayan a ver este video, que pues nos encontramos aquí diferentes representantes de diferentes asambleas o enlaces, ¿no? Para no, digamos, no ser inexactos en los términos. Y bueno, de facultades, de CCHs y de FES, por lo menos, estamos aquí presentes. Es cierto que somos pocos y las asambleas, pues, también pueden llegar a ser muy nutridas o en otras ocasiones, por el propio desgaste,
no. Sin embargo, a mí sí me gustaría como señalar que a pesar de esta participación visible, hay otra que no es visible y que tiene que ver con el conjunto de profesores que por diversos motivos no se hacen visibles, generalmente es por miedo o, bueno, o a veces no pueden en el caso de los profesores de asignatura, pero sí están al tanto, sí están escuchando, sí están atentos a estos temas porque justo ahorita se pusieron están en la palestra, ¿no? Las tenemos enfrente, ¿no? El tema de las asignaturas, el tema de las represalias y bueno, aquí ya varios manifestamos las represalias que hemos tenido por nuestra participación. En mi caso, el director de la Facultad de Economía hizo una acusación directa, pública y en redes, y diciendo que porque soy de las más participativas en la asamblea de profesores y que pues no le parecía la indignación que yo manifesté en un comunicado. Y bueno, evidentemente no creo que yo sea un caso, pero sí hemos visualizado este tipo de violencias institucionales muy focalizadas, muy estratégicas. Y bueno, esto simplemente, como alguien dijo por ahí, pues es la punta que se ve, pero en realidad tenemos otras problemáticas al momento de las tomas de decisiones. Hay como muchos vicios, ¿no? Y se pueden ver en las sesiones de consejo técnico, se pueden ver en estos órganos de, digamos, de representación, que a pesar incluso que en los mismos órganos se habló, ¿no? En el caso de la Facultad de Economía, se habló de que hay una problemática muy importante, hay un ambiente, una situación de los profesores de asignatura por la cual debería de democratizarse y lo manifestaron los consejeros técnicos. Debería de ser, digamos, un tema a considerar para que se les otorgara dispensa a los profesores de asignatura para, por ejemplo, tener representación en los consejos técnicos, porque también se han otorgado dispensas en otros momentos. Es decir, tenemos incluso procedimientos, a veces no los conocemos, pero hay procedimientos que finalmente no se respetan o no hay una voluntad o se compran voluntades, ¿no? Entonces, ¿por qué refiero todo esto? Porque me parece que los compañeros que me antecedieron, pues también están haciendo referencia de diferentes maneras de cómo el conjunto, una parte muy considerable de profesores, no solo de asignaturas, sino de otras categorías, digamos, no tenemos propiamente oportunidad de incidir realmente porque están muy enquistados los problemas y entonces pues esto representa un reto. Y bueno, eso sería un comentario y pregunta que creo que también comparto con mis compañeros, pero a mí me llamó la atención también el asunto de que el derecho a la educación que gratuita y el derecho a la permanencia en estos niveles de educación es muy importante, ¿no? Porque no sabemos todas las problemáticas que luego viven los estudiantes, que a veces son de tipo burocrático o peor aún, de carácter, digamos, donde interviene, por ejemplo, el hostigamiento o el acoso sexual que han manifestado varias estudiantes. ¿Sería retroactivo este derecho? Porque yo he conocido casos donde no, a pesar de que el juez dictaminó que se debería de conceder el derecho a la educación como un derecho superior frente a otros derechos que las autoridades esgrimieran, sin embargo, las alumnas no son reincorporadas en sus estudios, a pesar de que haya, digamos, un juez de por medio. Ahora imaginemos cuando no hay tal, es mucho más difícil. Entonces, en el caso de todas aquellas estudiantes de licenciatura y de posgrados, porque también habemos estudiantes de doctorado, a las cuales nos dieron de baja, pero por, digamos, violando la legislación.
violando el derecho a la educación superior, a pesar de que se manifieste, a pesar de que seamos alumnas con buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay, digamos, las autoridades dicen, bueno, aquí dice que si el profesor dijo que tú repruebas, una vez o dos veces, aunque te viole tu derecho a cambiar de profesor, sin embargo, pues te voy a dar de baja porque eso dice. Entonces, ¿qué hace un estudiante de licenciatura, de doctorado, para que se respete su derecho a la educación superior? O sea, sí tendrían oportunidad aquellos estudiantes que, por ejemplo, por causas de fuerza mayor en esto de la pandemia, varios no tuvieron condiciones y sin embargo, pues quedan fuera, ¿no? Son deserciones propiamente. Entonces, ese tema también me parece que pues es muy importante, así como, bueno, en realidad esto daría como para más sesiones, obviamente, pero creo que por lo pronto, como que aquí se han manifestado preocupaciones, un interés particular en eso de si realmente podemos incidir, y bueno, el tema de que realmente se pueda hacer valer el derecho a la educación superior. Gracias. Pues no veo alguna otra pregunta, profesora. Yo quiero participar, Dora. Ah, perfecto. Adelante, profesora Sofía. Sí, a mí investigador, doctor, a mí me pareció muy interesante este planteamiento de todo el dinero que entra, es muchísimo y que está muy engarzado con la situación que ahora pues estamos peleando, ¿no? Acerca de que cómo ganan unos más que otros cuando el trabajo es digno, el que desarrollamos. A mí me parece que el hecho de tener estas cifras y que toda la comunidad lo sepa, me parece que esto da como una orientación o nos alinea a pensar estas preguntas que hizo interesantes. No es la cantidad que dan, sino esa cantidad, además de verla, ¿qué se hace con ella? ¿Quién la decide? ¿Hacia dónde va? ¿Quién la dispone? ¿Cómo la dispone? Porque a mí me parece que los actores aquí importantes es toda la comunidad y una manera en la cual podemos ser alto a injusticias y a que esos dineritos se pierdan entre los grandes es que todos participemos. El asunto, como decían mis compañeros y mis compañeras, es cómo le llegamos al poder, porque ahorita está muy difícil. Hasta violencia física se da hoy en día con respecto a, y simplemente no soporta ni el cuestionamiento, ni siquiera ni el cuestionamiento, sino el hecho mismo de expresarnos, ¿no? Y entonces ahí va la situación de cómo poder participar todos y con los órganos y la situación en la cual está, pues lo que estamos es nada más dándole vida a lo que no estamos de acuerdo. Sí que urge el de alinearnos, de organizarnos como lo estamos haciendo muy difícilmente porque hay un miedo terrible y hay una desinformación. Y de unos años para acá, la contratación de profesores, no sé, parece ser que contratan a gente obediente y nos vamos quedando nada más los que podemos disentir como humanamente y dignamente nos corresponde, ¿no? Y a toda persona. Bueno, le agradezco la información que nos dio, muy esclarecedora. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que están aquí. Gracias por el espacio de escuchar. Muchas gracias, profesora Sofía, y muchas gracias a todos los profesores que se manifestaron. No sé si alguien más tiene alguna comentario o pregunta. Si no, le damos la palabra, abusamos ahorita de su tiempo. Doctor Axel Didrikson, usted nos dice Muy brevemente, sí. Si igualmente luego organizamos otra sesión. Que yo considero esenciales. Claro. Para tomar los puntos que me parecen claves. Uno, una ley no hace la reforma ni los cambios. Está la ley. Lo que yo he señalado es que hay oportunidades para agarrarla
y hacerla valer en la perspectiva de una política institucional nueva que nos represente y democratice la universidad. La ley por sí misma no hace nada. Está bien intencionada. Podemos aprovechar, pero si obviamente, como ustedes lo han señalado, pues si no, nadie propone nada, pues digo, la ley queda muerta, ¿no? Si nadie se mueve, nadie se organiza, pues ahí está la obligatoriedad de la educación y la permanencia y los recursos y lo que tú quieras, pero si creemos que todo tiene que seguir igual y nada más oponernos, pues entonces estamos fritos. No vamos a hacer nada, no va a pasar nada. Entonces, es un primer tema. 2, hay que diferenciar con toda claridad que una cosa es la Ley de Educación Superior, donde se regulan la autonomía, las formas de gobierno, las instancias de los cuerpos colegiados y digamos, nuestro trabajo académico. Y otra cosa muy diferente es toda aquella legislación que tiene que ver con lo laboral. Si a alguno se le ocurre mezclar las dos cosas, no vamos a entender ni nunca vamos a hacer absolutamente nada. Todo el problema laboral, salarial, de precariedad, de contratación, ya lo dijimos, está en el artículo 123, la propia ley dice que se regulará de acuerdo al apartado A del artículo 123. Ese es un terreno donde le corresponde a la organización sindical o a la organización de un sindicato independiente que hay que crear o de organizaciones donde pugnen sobre las condiciones laborales. Esto no tiene nada que ver con la ley orgánica ni con nuestro trabajo académico. Son escenarios distintos que si los confundimos y le exigimos a un director que a mí me garantice mi sueldo y mi estabilidad laboral, etcétera, etcétera, pues te voy a decir, yo no puedo hacer nada porque no soy autoridad laboral. Sí lo es en un sentido como jefe de una institución, pero las instancias que hay que seguir de organización y de demanda son distintas. Ahora, yo creo que en la estrategia nosotros tenemos que decir con toda claridad que esta condición depende de la toma de decisiones de los órganos colegiados máximos que están instituidos en la ley orgánica, pues por lo menos nada más el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, que es lo que tenemos que cambiar, porque de ahí puede venir cambios favorables hacia el mejoramiento de la estabilidad laboral. Pero hay que tenerla diferenciada con toda claridad. Desafortunadamente tenemos un sindicato académico que no responde a los intereses de nosotros, sino también es otro grupo de poder. Ahora, siempre decimos esta letanía, es que los grupos de poder constituidos en la UNAM, es que los grupos de poder que se autolegitiman, estos grupos de poder que se empoderan de los toma de decisiones, etcétera. Bueno, ¿y nosotros no somos un grupo de poder? ¿Qué no lo somos? ¿No somos una fuerza? Hasta personal. Digo, yo tuve, y quien me conoce lo sabe, 8 años durante el gobierno de Narro, congelado, donde se me cerraron todas las puertas, pero a mí nadie me paró. Me cerraron una puerta y abrí 10 ventanas. Y a patadas abrí 5 puertas más. Y soy un investigador exitoso. Y cuando me tuve que quejar, me quejé, publiqué, me fui a confrontar y ahí estoy. Soy una fuerza. Si no nos creemos ni nosotros mismos que somos un actor y una fuerza, entonces creemos que los otros sí lo son y nosotros no somos nada. No es cierto.
Entonces nos tenemos que creer que somos un actor, el actor principal además, por encima de las autoridades. Pero para eso necesitamos dos cosas: estar bien organizados, creérnoslas, y segundo, tener claridad del proyecto que queremos. Si, por ejemplo, no creemos que hay que sustituir a la Junta de Gobierno, redefinir la composición del Consejo Universitario, los órganos de autoridad, las comisiones dictaminadoras, los órganos de gobierno, que es lo que nos permite, es el primer punto de la autonomía universitaria, gobernarnos a nosotros mismos, y no incidimos en eso, estamos fritos. Todas las demás discusiones se van a ubicar en cada plantel, a nivel individual, y pues a lo mejor a mí me interesa mucho tu caso individual, pero pues no se puede hacer nada porque estamos aislados y no tenemos los mecanismos para hacerlo. Es decir, o constituimos una fuerza y nos la creemos, que somos el actor principal de la universidad junto con los estudiantes. Las autoridades son adjetivas a las funciones sustantivas de la universidad. Las autoridades de la administración tienen que corresponderse a lo que son las funciones sustantivas de la universidad. Pero necesitamos tener un proyecto. Si nos dicen, ok, sí, ustedes son, qué bárbaro, no podemos hacer nada sin ustedes, pero ¿qué proponen? No, que se quiten. No, espérate, hay que irnos a la estructura, a los procesos caducos, donde hay mecanismos que se reproducen a sí mismos, y por más que digamos, oye, es que esta comisión dictaminadora lleva 50 años en la comisión dictaminadora, pues sí, pero no ha cambiado la regla. Propongan otras reglas. No hay que decirles, ya no pongan a los mismos. Bueno, es que a mí nadie me dice que no ponga a los mismos. Oye, tu director, no me puedes decir eso. Bueno, entonces, ¿dónde está la propuesta que yo hago de modificación, donde el director tiene que subordinarse a la perspectiva académica en donde yo estoy haciendo la educación de este país? No él. Él está administrando la universidad. Yo estoy formando a los ciudadanos y a los estudiantes y a las estudiantas. Se oye muy feo, pero bueno. De este país, y haciendo una investigación con incidencia social que sirve a la sociedad, a las comunidades. Si yo no me creo eso, pues entonces, y además no propongo nada, pues entonces se reproducen y ayudamos nosotros a reproducir las mismas prácticas burocráticas, directivas, donde el poder se lo estamos hasta otorgándole, porque nosotros no somos poder, no somos nada. No es cierto. Yo tengo poder. Yo me asumo como un actor principal de la universidad. Si yo no me asumo así, entonces ¿qué? Yo mismo me estoy poniendo en un lugar secundario. Los directores son instancias adjetivas de la universidad, no sustantivas. Deben de organizarse para, nosotros les tenemos que decir cómo, para que cumplan con las tareas fundamentales de la universidad, que son docencia, investigación, extensión de la cultura y difusión de la cultura y la innovación y vinculación con la sociedad. ¿Quién lo hace eso? ¿Yo? ¿Ustedes? Si no nos asumimos así, entonces realmente pues, estamos perdiendo el primer término de una estrategia, que es ser actor de un proceso. Así sean 7, o 5, o 4. Hay que hacer un proyecto. Hay que crear una alternativa. Hay que estudiar cómo son las normas y cómo las podemos cambiar y qué proponemos al respecto. Y irnos desde la parte estructural, la parte orgánica, en donde se están decidiendo las cosas, no las partes más insustanciales, porque es como un naipe, es una pirámide de naipes.
tumbas la de arriba y se van solitos todos. Es un factor multiplicador. Claro, nuestra organización sí es desde abajo. Eso sí. Debemos de compartir los intereses comunes, el bien público. Pero pues porque ahí está la toma del poder. Vámonos a donde está la toma de decisiones. Hay que cuestionar la Junta de Gobierno. ¿Por qué decide esas autoridades? ¿Con qué criterios? ¿Por qué no nos toma en cuenta? ¿Por qué no participamos? Pues porque hay mecanismos que dicen que solamente se nos consulta, y a veces. Y si le interesa lo que se consulta, lo toman en cuenta o no para elegir, o al rector, ¿por qué elige tal director en el bachillerato? Pues porque están los mecanismos así, y nosotros los aceptamos. Vamos a ocultarnos, vamos a decirle al rector, oiga, me interesaría que quedara. No, hay que decirles, las estructuras y los mecanismos tienen que cambiar para que yo participe con plenitud en la toma de decisiones de esta universidad. Es lo que hay que decir. Y ahorita lo podemos hacer porque somos autónomos con plenitud. Antes no lo teníamos porque estábamos atados a las decisiones del Congreso de la Unión. Ahora no. Por eso he subrayado lo que dice la ley. Y ya se lo repetía a varias universidades, etcétera, y les entra por acá y les sale por acá. Entonces no creemos que eso existe. No leemos la ley, no la usamos, no la aprovechamos. Es una coyuntura invaluable. Dentro de 2 años, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Si no lo hacemos ahorita, la pospandemia y el término de este gobierno, a lo mejor vean lo que está pasando. Después de Lula, en el gobierno de Brasil llegó el peor imbécil que tienen de presidente que ha habido en la historia de América Latina. Y en Ecuador teníamos una democracia plena y llegó un banquero. Y aquí también puede llegar una oportunidad donde piensen lo que quieran de Andrés Manuel, lo que ustedes quieran de la Cuarta Transformación, pero se están haciendo cosas distintas que si estuviera el PRI y el PAN. Que llegue otra vez el PRI y el PAN, árale. A ver, ya no sé, digo, las coyunturas se ganan, se aprovechan o se pierden, punto. Muchas gracias por su atención, queda a la orden para eventuales participaciones. Nosotros estamos organizados, nosotros tenemos grupos también. En la universidad, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Nosotros no estamos esperando a que nos convoque nadie. No, nosotros nos organizamos, creamos redes, creamos asociaciones. Yo soy presidente de un organismo mundial representando a América Latina y nuestra voz se hace valer en todo el mundo, en varios idiomas. Y nos organizamos y estructuramos un poder propio. Además, hoy es el Día del Docente. ¿Quién se lo está celebrando? Hoy es el Día Mundial del Docente. ¿Quién los ha felicitado? Yo. Gracias, maestros, por todo el aporte que hacen. Bueno, yo también soy profesor. Hoy es el Día Mundial del Docente. A ver qué fregado director, por lo menos. Ninguno. Felicitaciones. Oigan, qué bien trabajo, qué buen trabajo hacen. Nadie. En todo el mundo se está celebrando. Menos en la UNAM. Bueno, no solo. Sí, muchas gracias, doctor Axel. Bueno, creo que no sé si quedan 5 minutos o algo así, pero bueno, me voy a permitir un breve comentario, si ustedes también me lo permiten. Creo que los profesores que nos encontramos aquí somos profesores que estamos como con una visión justo de
realizar acciones efectivas, para decirlo, digo, soy economista, perdón por lo pragmático, pero si, digamos, se trata ahorita, ¿no?, de incidir, quiero recordar que las elecciones que ahorita se están abriendo para participar en el Consejo Universitario sí contemplan la figura de los profesores de asignatura. Entonces, esto es súper importante. Pero creo que sería más importante construir un proyecto y quizás formar estas redes con otros, digamos, redes de vinculación y conformación de mayor fuerza, y como algún profesor aquí en el chat lo ha mencionado, efectivamente vincularnos las diferentes figuras de académicos con esta visión, que compartamos una visión de realmente incidir, porque esta coyuntura es única, en verdad es una coyuntura única, y si no la aprovechamos, creo que pues será muy lamentable, ¿no? O sea, no es que va a seguir todo igual, puede seguir peor. Entonces, pues, digamos, mi invitación sería a ver cómo nos podemos articular, continuar con esta articulación y pues generar aprendizajes, ¿no?, de lo que viven cada una de las figuras académicas en la UNAM, porque ciertamente quizás tenemos diferentes realidades, pero compartimos otras, ¿no? Lo acaba de comentar ahorita el doctor Axel, ¿no? Somos docentes, ¿no? Finalmente todos también somos docentes. Y bueno, no me quiero extender. Muchas gracias, nos felicitamos aquí, la profesora Carmen, y no sé si quisiera hacer algún comentario, maestra Angélica, y no sé si ya con esto nos vamos para no extender más. Habíamos prometido un cierto tiempo, pero dado que está muy interesante, la verdad, la discusión, maestra Angélica, le doy la palabra y en un momento más concluiríamos. Gracias. Sí, nada más. Bueno, sí, obviamente todos los que estamos aquí porque creemos en algo. Y bueno, me interesa a mí saber cómo vinculamos estas discusiones acerca de estos cambios estructurales. ¿Algún correo, alguna página, algo que nos diga, bueno, pues aquí voy a documentarme y aquí puedo participar? Eso me gustaría saber. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Bueno, aquí hicieron otros comentarios, ¿no? Que efectivamente hay que romper estas estructuras de gobierno. ¿Quién o quiénes estamos dispuestos? Es una pregunta que lanza el profesor Rada, como interpelándonos a todos, ¿no? No solo a los de asignatura, sino a todo mundo. Y si debe ser frontal o no tan directo este rompimiento de estructuras. Bueno, dice, la participación en realidad está dificultada por muchos aspectos, ¿no? Él identifica que no solo son académicos, sino de otra índole, ¿no? Socioeconómicos, políticos, culturales. Bueno, también nos habla de alguna experiencia en la Facultad de Ciencias, que bueno, que quedó implícita porque en realidad no hubo una elección democrática. Me imagino que es lo que dice el compañero. Adelante, doctor Axel, y creo que ya no abusando del tiempo ni de usted ni de los compañeros aquí presentes, concluiríamos con su participación. No, pues les agradezco mucho la invitación y cuando quieran seguimos conversando sobre este y otro tema. Yo lo que recomendaría en primera instancia es que lean la ley, vean la ley orgánica, vean la estructura de la UNAM, sus estatutos, y empecemos a desarrollar un proyecto alternativo, bien fundamentado, construido desde la discusión colegiada, inteligente, crítico, que nos permite la autonomía y constituyámonos en un actor real, propio, sin ningún temor. Creo que, reitero, yo me siento en la parte fundamental de la universidad, como docente, como académico. No me siento por abajo de nadie, ni del rector, ni de la Junta de Gobierno, ni nada, al contrario, ellos están por abajo de mí, por mis funciones que realizo. Entonces, creo que hay que poner en papel y en documentos y en
plataformas y en propuestas esta condición de hacer valer nuestra autonomía, nuestra libertad académica y de cátedra y de investigación como lo fundamental de la universidad. Y les agradezco mucho. Quizá alguna otra vez podamos seguir conversando y ver algunas otras experiencias de universidades que sí están esta perspectiva de transformación de la propia universidad. Algún día se los podré contar, ahorita sería muy largo, pero no crean que la cosa está inamovible, ¿eh? Hay varias universidades y muchas experiencias alternativas que se están dando ahorita, en este momento. Yo mencioné solamente esta de la UPN, es un congreso nacional, son 200 unidades en todo el país. No es fácil y lo están logrando. Llegaron ya a organizarse en todo el país. Está el debate ahorita sobre si son autónomos o solamente descentralizados. Se viene la discusión fuerte, pero ya lo hicieron. Esa y otras tantas universidades que se han propuesto transformarse a sí mismas. La UNAM debería de serlo, pero de ya. Gracias, muy amables y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Axel Didrikson. Y bueno, nada más me queda cerrar diciendo que para todos los profesoras y profesores académicos, investigadores que escuchen esta sesión, pues estamos creando un correo electrónico para confluir. En primer lugar sería redacademicosunam@gmail, redacademicosunam@gmail.com. Y bueno, aquí hay que decirlo, habemos profesores de asignatura, profesor de tiempo completo definitivo, investigadores. Entonces, esta es una primera confluencia. Quien desee proporcionar sus datos para seguir en contacto, o pues podemos seguir con enlaces, digamos, más o menos ahorita entre todos somos enlaces en realidad. Entonces, creo que le podríamos dar alguna concreción o seguimiento como como el profesor Michel propone, ¿no? Que hay que crear redes sociales concretas y como sujetos transformadores de la realidad material, ¿no? Y las luchas que actualmente tenemos. Entonces, bueno, nos vamos con esa frase, ¿no? De nuestro colega Michel y con todo el aprendizaje y la generosidad del doctor Axel, de la maestra Carmen, maestra Sofía, por supuesto, por facilitar también estas redes, la maestra Ruth y profesor Rada por compartir, bueno, a todos los presentes en estos momentos, les damos las gracias y bueno, pues tenemos grabada esta sesión para invitar a más colegas. Que tengan muy buena tarde y felicidades por el Día del Docente. Gracias. Hasta luego. Maestro. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias.